Muy bien, parte 4. Este barco nunca se hundirá. Cuarta parte. Muy bien, continuamos entonces con el sueño. La partecita que dice, no, dijo alguien que parecía ser el capitán, este barco va a llegar al puerto. Sigue Jesús hablando y dice, nunca se hundirá. Nunca se hundirá. En la versión original en inglés dice, she will never go down. Hablando de una embarcación, este es un lenguaje entendible para los que dominan el inglés. Pero ¿por qué está precedido, si usted entiende algo de inglés, del pronombre personal she? She es ella en inglés. En realidad se leería ella nunca se hundirá. ¡Wow! Aquí hay un detalle muy bonito, porque la iglesia es un sustantivo femenino. Muy bien, esta iglesia es insumergible, es indestructible y quien lo garantiza es el mismo Jesús. Por favor, piense en eso, se lo suplico. Créale a Jesús. Si usted no le cree a Jesús, no sé qué decir. Sigue diciendo, este personaje, este hermano del sueño, tiene una actitud bastante terca y obstinada. Escuche lo que dice, pero usted contestó, seré arrebatado por las olas. Eso traduce, las abominaciones que hay en esta iglesia me están afectando tanto que voy a perder mi alma. Y sigue diciendo, vuelvo y repito, ¿podemos caminar en este jardín siguiendo al guía? Cortando las azucenas, las orquídeas, las rosas. Claro que sí. El mismo Jesús nos dijo, no hagáis caso de las cizañas, de los abrojos, porque solamente os estorbarán el paso. Tenemos que dejarlos de lado. Pero ya vamos a llegar a la parte del deber de reprender el pecado. Sigue diciendo este hombre, no soy ni capitán ni segundo oficial. Muy bien, tengo aquí, bueno, bajé aquí por internet el término original que está en el texto en inglés. Dice él, I am neither captain nor mate. Él está diciendo, yo no soy ni capitán ni mate. Mate en el contexto náutico, en la marina, en una embarcación, nos dice qué significa. Es un oficial en un barco. Opera y mantiene un barco mercante, un barco mercantil, un barco comercial. Un barco típico de aguas profundas incluye una tripulación de al menos 3 oficiales, incluido el primer oficial o el oficial principal, el comandante. Entonces el mismo comandante es el primer mate o el primer oficial, el segundo oficial y el tercer oficial. Aquí se nos está entonces simbolizando con over the top, la parte que está arriba en la embarcación, a los que dirigen esta iglesia en sus posiciones de responsabilidad más elevadas. Dice aquí, los oficiales son responsables del mantenimiento general de la nave también. Bueno, es muy importante enfatizarle esto a los que están
en la responsabilidad de la administración de esta iglesia y también, obviamente, en la responsabilidad de la enseñanza y la transmisión de las doctrinas y la parte espiritual, bíblica, del espíritu de profecía. Teniendo eso en cuenta, vamos entonces a mirar nuevamente la traducción al español. Dice, no soy ni capitán ni segundo oficial. Bueno, usted saque sus propias conclusiones. Voy a hablar por mí, ¿ok? El capitán de esta embarcación es Jesús. ¿Cómo así? Que Él no es el capitán. O de pronto esté haciendo referencia en su forma de pensar de este hermano a algún puesto elevado. Porque también dice ni segundo oficial. Y si es una tripulación tan grande como la de esta embarcación, obviamente habría un tercer oficial. Bueno, ¿qué querrá decir esto? Pienso yo, podría significar que él no está muy conforme o tiene un sentimiento de desafecto, de inconformidad, porque no le han dado un puesto elevado. Bueno, usted sacará sus propias conclusiones. Y sigue diciendo, ahora viene algo muy duro, y esto es un reproche contra Jesús. Dice, ¿a quién le importa lo que haga? La versión en original en inglés dice, who cares? Solo que él está diciendo esto a Jesús. Hay un problema muy grave. Jesús derramó su sangre por este hermano y por ti y por mí y por todos los seres humanos. Realmente se importa con nosotros. Dejó el cielo para venir a vivir aquí en esta tierra inundada de tinieblas y de inmundicia para poder salvarnos y rescatarnos. Además, dice el espíritu de profecía que cuando Jesús iba ascendiendo de allá de la cima del Monte de los Olivos, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y podríamos argumentar mucho más. Así es que este es un reproche injusto contra Jesús. Muy bien. Ahora él exclama algo muy delicado. Deseo aprovechar la oportunidad de llegar a ese barco que se ve más allá. Usted puede sacar su propia conclusión, pero si la embarcación fuerte está simbolizando a la iglesia adventista del séptimo día, otra embarcación u otras embarcaciones que simbolizarían. Obviamente que ellas simbolizarían otras iglesias. Y eso incluye organizaciones, movimientos, grupos, familias e inclusive iglesias que se han formado al estos hermanos haber abandonado esta embarcación. Obviamente que usted no puede descartar otras iglesias. Tenemos hermanos que han abandonado nuestra iglesia, han regresado a la católica o se han ido para alguna otra iglesia, bautista o metodista o presbiteriana. Pero especialmente lo que nos tiene que llamar la atención es que hay muchos movimientos, organizaciones, grupos, familias, pequeños grupos, iglesias alrededor del mundo que se formaron de haber estado inconformes con, vamos a decir en primer lugar, las abominaciones que hay dentro de esta iglesia y queriendo una iglesia más pura, más limpia, una iglesia más santa, formaron nuevos grupos. Y a este hermano le estaba pareciendo como una buena idea abandonar este barco y unirse a una de estas opciones. Pero al decírselo a Jesús,
porque él está teniendo una conversación con Jesús. Es como si le estuviese consultando. ¿Me voy? ¿Me autorizas? Esto lo comprobamos en la respuesta que Jesús le da. Jesús le dice, dijo el capitán, no le dejaré ir allí. Si él no estuviese consultando a Jesús para que lo autorizara, la respuesta de Jesús no habría sido esa. Hermano, usted está derramando lágrimas. Si está en esta situación, ¿no? De rodillas y está ayunando, consultando a Jesús para ver si usted se va a algún movimiento donde las hermanas se visten como se debían vestir y los miembros de este grupo, de este movimiento, comen como deberían comer y obedecen la reforma pro salud. Y en el púlpito de estos lugares sí se escucha sin ningún obstáculo el triple mensaje angelical, y podrían enumerar otras razones. ¿Está usted consultando a Jesús sobre esto? Pues aquí vuelvo y le leo la respuesta que Jesús le da, porque esto está simbolizando a todos los hermanos que se encuentran. Este hermano que está en esta situación está simbolizando a todos aquellos que hoy en día se encuentran en esta condición. Es verdad que algunos sienten por el Espíritu Santo, los genuinos hijos de Dios que nacieron del Espíritu Santo, que nacimos, yo también lo siento, una santa indignación a causa de estas abominaciones que hay dentro de la iglesia. Pero Jesús dice, a pesar de las abominaciones que hay, de esas olas de agua que a veces inclusive empapan over the top la parte de arriba de la iglesia, Jesús dice, no le dejaré ir allí. Eso traduce, quédese aquí a pesar de las abominaciones. Es Jesús el que está hablando aquí. Si esta es tu condición, piénsalo. Ahora Jesús da un porqué. Porque sé que aquel barco encallará en las rocas antes de llegar al puerto. ¿Cuál es el objetivo de todos estos movimientos, organizaciones disidentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Hacerle creer, ellos mismos lo creen, y hacerle creer a los que se vinculan, abandonando esta embarcación fuerte, de que ellos sí le harán llegar al puerto, o sea, a la vida eterna, al cielo. Pero Jesús está garantizando que no llegarán. Es Jesús el que está hablando. ¿Qué puedo decir? Sigue diciendo, usted observe cómo es obstinado y terco este individuo. Usted se enderezó y dijo con tono positivo, este barco ha de naufragar. Lo puedo ver tan claramente como si ya hubiese sucedido. ¿Qué puede abarcar esta declaración? Yo he visto hoy en día, yo he visto tantos videos de cosas escandalosas. He comprobado tanta infiltración. Hay tanta cizaña en la iglesia. El sábado eso parece un desfile de modas. Hay tantos pastores falsos. He visto tantas cosas tan terribles. Hay tantos escándalos en la iglesia. Ya no aguanto más. Esta embarcación se fue a pique. Escuche lo que él dice. Dice, este barco ha de naufragar. Espere un momento, Jesús acaba de afirmar que este barco es insumergible, indestructible. Este individuo lo está contradiciendo al propio Jesús. Y el capitán le miró con ojo escrutador y dijo firmemente. Usted ya leyó el capítulo, Nicodemo, del deseado de todas las gentes. Allí dice que cuando Nicodemo llegó en la oscuridad de la noche al lugar donde estaba Jesús, allí en el jardín del Getsemaní, y Jesús posó sus ojos sobre él se sintió embargado por una fuerte timidez.
que trató de ocultar bajo un aire de autoridad y de dignidad. Usted se puede imaginar lo que es estar siendo visto bajo el ojo escrutador de Jesús. Jesús lee nuestro corazón como en un libro abierto. ¿Usted ya se colocó en esa posición para que Jesús le muestre realmente lo que hay en su corazón? Ahora escuche lo que Jesús dice. Aquí dice que lo dijo firmemente. Está en armonía con la versión en inglés. No permitiré que usted pierda su vida subiendo a aquel barco. Escuche, ya le había dicho que no le dejaré ir allí. No está autorizado. Ahora, por su obstinación, por su terquedad, el mismo Jesús le está diciendo, le está dando una razón poderosa por la cual no le permite. Dice, no, yo no lo dejo salir de aquí, no se lo permito. Pero eso tampoco significa que él está violando la libertad de escogencia y de decisión que todos tenemos. Obviamente que Jesús le dice no le permita, pero no lo va a obligar a quedarse aquí. Le dice que no lo permite, pero no le va a obligar a permanecer aquí. La razón que da, porque él va a perder su vida subiendo a aquel barco. Está hablando de la vida eterna. ¿Por qué unirse a alguno de estos movimientos nos haría perder la vida eterna? Saque sus propias conclusiones. Esto es sumamente grave. Es Jesús el que está hablando. Ahora escuche esto. Jesús continúa hablando. Su maderamen está carcomido. La versión original en inglés dice: The timbers of her framework are worm-eaten. En realidad está diciendo que la estructura de la madera de esta embarcación está carcomida por gusanos. Worm es gusano. En español sabemos que los que se comen la madera son los comejenes, las polillas, la polilla, el comején. Jesús está hablando en términos simbólicos. ¿Eso qué significa? En la estructura de uno de estos movimientos, grupos, iglesias, organizaciones o familias, que su estructura está carcomida por la polilla. ¿Qué simbolizaría la polilla que carcome la estructura de una nave como esa? Saque sus propias conclusiones. Muchos hermanos han regresado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día después de comprobar que esas instituciones, esas entidades están carcomidas por dentro por gusanos y deciden volver acá. Usted saque sus propias conclusiones, yo no entro en detalles. Y sigue diciendo Jesús, y es una embarcación engañosa. La palabra diablo significa engañador. El engañador es el autor de estas embarcaciones. Son muy nobles sus intenciones, las propuestas que hacen y los objetivos, los planes que tienen son muy bonitos. Pero Jesús está diciendo que es una embarcación engañosa. Está diciendo, los que están allí están engañados por el engañador. Ahora viene algo gravísimo. Jesús dice, si usted tuviese más conocimiento, triste y dolorosamente. Yo he escuchado a muchos de los que están oyendo, especialmente a los líderes de estos movimientos, y se atienen a lo que ellos dicen. Es muy triste porque se están aprovechando estos que están liderando estas organizaciones de la ignorancia, de la falta de conocimiento de muchos hermanos. Y aprovechándose, presentan ante estos hermanos de tal manera la condición de la iglesia que los convencen de que este barco ya se hundió, de que este barco es Babilonia,
de que Jesús ya abandonó esta nave. Es más, algunos de estos movimientos se atreven a afirmar, ahora nosotros somos la verdadera iglesia adventista del séptimo día. Jesús está diciendo aquí en este sueño, permanezca en este barco, yo continúo en este barco, yo tengo las manos en el timón y voy a llegar al puerto con este barco. Usted decide. Así es, repito, si está en esta condición. Si usted tuviese más conocimiento, fuese un mejor escudriñador de la Biblia, del espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, podría discernir entre lo espurio es lo falso, y lo genuino. Jesús es el que habla aquí, está llamando esas embarcaciones espurias, falsas, y a esta la está llamando la genuina. Y sigue diciendo también que podría discernir entre lo santo, refiriéndose a esta embarcación, y sí que es santa, es la niña de los ojos de Jesús, y podría discernir entre lo que está destinado a la ruina completa. La versión original en inglés, appointed to utter ruin, es exacta, la traducción está más que exacta, es correcta. Eso es muy duro. Yo quiero que tú pienses en esto si estás en esta condición, de estar escuchando tantos y tantos videos y audios, o estar yendo a estas reuniones con estos hermanos disidentes, que lleves esto al tribunal de tu conciencia y escuche lo que Jesús te está diciendo. Continúa en este jardín, sígueme, recoge las rosas, los claveles, los laureles, que yo te voy a conducir hasta el puerto. Si permaneces aquí, obviamente siguiendo al guía, a Jesús, llegaremos al puerto, llegaremos a la vida eterna. Dentro de esta embarcación tenemos que cumplir con el deber de reprender el pecado. Y este es el próximo tema, se encuentra, usted puede ir adelantando en Joyas de los Testimonios, tomo 1, se titula El deber de reprender el pecado, páginas 335 y 336. Y yo he dicho en los videos anteriores que el Señor nos ha dejado con el amor y con el Espíritu Santo parámetros bíblicos y del testimonio de Jesús muy específicos. Es imposible errar para desarrollar este trabajo. Un hermoso ejemplo lo dieron los hermanos y los pastores que cumplieron con el deber de reprender el pecado en octubre del año 2014 en la Iglesia Central de Sacramento, en California, cuando ellos denunciaron entre un viernes en la noche y un sábado completo, mañana y tarde, en 7 conferencias, este grupo de pastores y hermanos, en una transmisión que se hizo por televisión en vivo, por White Horse Media, liderada por el pastor Steve Wolber y apoyada por el pastor asociado de la Iglesia de Sacramento, que es el pastor Mike Thompson, un pastor inglés. Steve Wolber era judío y ahora es pastor adventista del séptimo día. Y con el apoyo de otros pastores y de laicos, inclusive mujeres, ellos sacaron esto, inclusive por YouTube, lo publicaron. Y si tú quieres verlo, tú digitas 1/7 Operación Iceberg, así como está. Cuando lo hayas visto vas al 2, 3, 4 hasta el 7. Son 7 videos. Este es un hermoso ejemplo del deber de reprender el pecado, y específicamente ellos estaban denunciando una abominación que como un pulpo se ha extendido por la Iglesia Adventista Mundial, y es una sutil infiltración del espiritismo dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día. Vea estos videos, y si usted siente esa indignación santa y quiere cumplir con ese deber, allí tiene un hermoso ejemplo.
Ellos se prepararon muy bien, trajeron documentos, trajeron videos, se apoyaron en la Biblia, en el espíritu de profecía, y todo fue hecho con tanto amor y con tanto cariño y con tanto respeto que lo hicieron correctamente y nos dejaron un modelo para cumplir con este deber. Y este será el próximo tema que voy a filmar. Y bueno, ya tenemos que orar. Todo esto hace parte de la preparación para la crisis final. Vamos a concluir con una oración. Santo Padre, Creador del cielo y Creador de la tierra, que los hermanos y los pastores que están viendo este video, Señor Santo, porque algunos de nuestros pastores nos han abandonado y se han unido a movimientos o han fundado nuevas organizaciones o nuevas iglesias, que entiendan, Señor, que lo que tú estás queriendo es que crean en la palabra de Jesús. Él garantiza, este barco es indestructible, nunca se hundirá, va a llegar al puerto, no lo abandones. Que ellos le crean a Jesús, por favor. Es mi pedido, es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén.